Vamos a charlar sobre lo que viene en este tiempo desde una mirada pastoral con el padre obispo Sergio Buenanueva, que es obispo de San Francisco, que siempre también nos acompaña con sus reflexiones. Querido padre, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días a vos y a todos los oyentes y televidentes. Bueno, Un gusto. aquí estamos con Cecilia, con muchas ganas de escucharte, padre, conversar con vos de este tiempo, ¿no? Que el Papa dice, tranquilos, no hay que ser profeta de calamidades, ni tampoco de cosas que todavía no han sucedido. Hay que ver, analizar, discernir. Sí, es una perspectiva de prudencia muy realista y me parece que yo acentuaría ese aspecto. Yo no tengo ni ciencia ni competencia ni para un análisis político ni económico, que son dos capítulos muy importantes de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una situación complicada, ¿no? Eh, yo, el viernes que convocamos con todos los obispos a un momento de oración, que me sorprendió realmente aquí en la diócesis, como en otros lugares, en todas las comunidades se ha rezado mucho, y antes y después también, ¿no? Creo que hay un interés muy grande que nace de la fe por la vida, la suerte, el camino de nuestra patria. Yo como obispo, como pastor, tengo que acentuar este aspecto y tratar de mirar a las actitudes profundas que brotan de la fe para acompañar este proceso que estamos viviendo, este proceso político y social, ¿no? Lo, eh, yo quiero ser muy honesto en este punto con quienes nos están escuchando. Eh, Valoro lo que decía el Papa, ¿no? Ni profeta de calamidades, ni augurando bienestares que todavía no se dan. Personalmente veo que estamos transitando una situación muy complicada, Ujú. muy difícil, y el horizonte es sombrío. Creo que todos, los dos candidatos que quedaron en el balotaje, Milei y Massa, a su modo lo han dicho, sus seguidores también. Eh, pero aquí no puede jugar una mala pasada, algo que los argentinos tenemos en nuestra historia y que tiene un aspecto positivo, que es el apasionamiento con que vivimos todo, ¿no? Y que muchas veces se manifiesta en una discordia, una mirada que trata de excluir al otro y que en esta hora difícil, donde unos han ganado y otros han perdido, donde unos votaron por convicción, otros por descarte y no del todo convencidos de a quién le daban el voto en el balotaje. Creo que que el aporte nuestro como cristianos, no solo de los obispos, de los curas, sino que creo que de todos los que somos discípulos de Jesús, tiene que ir en recuperar la amistad social, ¿no? Ujú. Eh, el, 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 el reconocernos unos a otros como sujetos, como semejantes, como hermanos y respetar, ¿no? Y no entregarnos ni a como dice el Papa, ¿no? A festejos que no corresponden con el tiempo que estamos viviendo, ni a ese arte que nos hace tanto daño, que es descalificarnos unos a otros. Yo la semana pasada pensaba, el viernes, jueves, pensando en el día de hoy, digo, el lunes, de qué palabras, de qué sentimientos, de qué gestos nos vamos a arrepentir. De haberlos dicho, por ejemplo, a amigos queridos, a personas que respetamos, pero que tal vez estén en la vereda de enfrente de nuestras opciones políticas, ¿no? El sábado pasado, no este que pasó, el anterior, cuando terminó la misa en la catedral, salí a saludar y unas personas me decían, ¿y a quién votamos? No, le digo, cada uno lo tiene que decidir, y Claro. ahí cada uno empezó a expresar que iba a votar por uno, por otro, ¿no? Y se empezó a armar un lío. No, le digo, por favor, tenemos que crear otro clima entre nosotros. Claro. Por ahí me parece que tiene que ir la Ujú. cosa, Javier, ¿no? Bien. Ceci.
¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo estás? Buen día, una alegría recibirte por aquí en estos tiempos, como venís contando, que bueno, todos hemos estado en un proceso para tratar de llegar a este momento, y es como que hemos llegado a la cima donde, bueno, la mayoría de la población decidió por uno de los candidatos, y ahora ¿qué? ¿No? Porque como, bueno, muchos analistas dicen, es un desconocido, no se sabe lo que viene. Digo, como ciudadanos, como creyentes, como personas de fe, ¿cuál es la mirada que tenemos que tener también para poder ayudar en esta nueva etapa que comienza para los argentinos, padre? A lo mejor es obvia, pero bueno, me parece que es lindo también poder hablarlo, ¿no? Sí. Estamos celebrando los 40 años de la recuperación de la democracia, ¿no? Para mí esto es muy importante. Alguna persona me escribía por ahí, pero la democracia fracasó. Digo, no, la democracia no ha fracasado. Han fracasado las políticas que se han puesto en marcha. Pero así como en la democracia elegimos políticos y políticas que han sido erradas, también nos da la posibilidad, como en este caso, de cambiar, de buscar otras opciones. Ese es el espíritu de la democracia, que tiene un fundamento muy sólido y que eso no lo podemos olvidar. La democracia es preferible a otros sistemas más autoritarios porque se basa en la dignidad de la persona, en la conciencia y en la libertad de cada uno, y nos obliga a elegir. Vos decías, hemos llegado a un punto culminante, sí, es verdad, termina un año electoral demasiado extenuante. Yo creo que la política tiene que revisar esto, ¿no? No podemos vivir otra vez lo mismo. Mira, lo hablo como obispo del interior. Los pequeños pueblos han quedado divididos políticamente. Entonces tendríamos que tener un sistema electoral más sencillo, más al servicio del pueblo y no de los políticos. Claro. Pero hay algo positivo en todo esto, que se reflejó ayer en el porcentaje de personas que fueron a votar. Sigue habiendo en la Argentina pasión y compromiso por proyectos colectivos. Y esto es muy bueno y nos tiene que llenar de satisfacción. Esto hay que ahondar. Y creo que hay dos cosas más que son muy importantes, ¿no? Papa Francisco en Fratelli Tutti habla de rehabilitar la política. Esto es una tarea pendiente. Voy a ser crítico, pero me hago cargo de mis palabras. Creo que ninguno de los candidatos en danza, a presidente me refiero, ¿no? Podrían bajar también a otros, pero no. Ninguno tiene la talla de estadista. Y un país necesita estadistas. No todo político tiene que ser estadista, por supuesto. Pero un país, y más aún un país como Argentina, necesita a alguien que tenga una visión de conjunto, que no quede seducido por el corto plazo. Rehabilitar la política significa crear las condiciones para que haya hombres y mujeres que, sintiendo la vocación política, se comprometan al bien común, a trabajar por el bien común, incluso a contrapelo de sus propios intereses, con alma grande, magnanimidad. Pero la rehabilitación de la política, eso nos implica también a nosotros, los ciudadanos de a pie, porque significa potenciar nuestra capacidad de construir el bien común en lo concreto de cada día. Y la otra tarea, ya la insinué antes hablando con Javier cuando iniciábamos, ¿no? Es lo de recuperar, restablecer la amistad social, la amistad ciudadana. Y ahí hay un capítulo que es, voy a pronunciar una palabra que para muchos no debería pronunciarse, que es la palabra reconciliación, que no es negar el pasado, no es decir que estuvo bien lo que estuvo mal, es todo lo contrario, es decir, en Argentina en estos años, desde los años de plomo, se han hecho cosas, el terrorismo de Estado existió, y es la peor forma de terrorismo, es el Estado que nos debe proteger, pero se vuelve contra los ciudadanos. Eso existió y fue avalado por muchos. Nos tenemos que arrepentir, pedir perdón y disponernos para la reconciliación. No hay ley que pueda dictar el Congreso que pueda satisfacer la reconciliación. Esto es una tarea de las personas, de cada uno de nosotros. Juan Pablo II, escribiéndole una vez a los obispos de África, que han vivido procesos violentos muy grandes, él decía, el perdón, la reconciliación son valores prepolíticos, es decir, anteceden
a la política y la política los necesita para realizar su obra de construcción. Y eso crece desde abajo, como cantaba aquel cantor popular, ¿no? Facundo Cabral era, ¿no? Sí. Huele bajo porque huele bajo. Abajo está la verdad. Sí. Y la verdad de las personas, ¿no? La capacidad de perdonarnos, de reconciliarnos, de trabajar. ¿Qué es lo más hermoso de nuestro pueblo, del pueblo argentino, ¿no? Por eso yo decía, el viernes 17 me sorprendió la pureza de alma con que el pueblo, las personas, fueron a rezar por la patria, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una potencia de bien. ¿Qué es lo que sostiene realmente a la Argentina? Rehabilitar la política, recuperar la amistad social, trabajar por la reconciliación, dejar de lado cualquier forma de violencia, desde la violencia verbal, que puede ser la que después dé pie al otro. Y es muy difícil. Yo no estoy tan seguro de que hoy por hoy, lo veo en las redes, haya esa disposición. Y creo que eso es un gran aporte de los cristianos. Bien. Padre, preguntarte por último acerca de, y olvidándonos un poquito, es difícil hacerlo, pero de los nombres concretos de Javier Milei, de Sergio Massa, a lo largo de la historia, los últimos siglos, ha sido conflictiva siempre, de alguna manera, el vínculo, la relación de la Iglesia con los poderes liberales, ¿no? Sobre todo los que quieren encarnar un liberalismo que desdeña a Dios. ¿Cuál te parece que en este sentido puede ser el camino que haya que recorrer como iglesia, como cristianos, ante los desafíos que puedan presentarse en ese sentido aquí, en nuestra propia patria? Muy buena pregunta, Javier, y daría para un programa entero. Mirá, así es. El Papa Benedicto XVI, que espero que me entiendan bien lo que voy a decir, que ha sido el más liberal de los papas de este último tiempo, Sí. le escribió, me parece que en el 2000... el año no recuerdo bien, una carta a un senador liberal italiano, Marcello Pera, en la que él dice cuáles son los puntos de contacto entre el humanismo cristiano y la filosofía liberal. Pero claro, Benedicto pone en primer plano no el liberalismo económico, que es el que predomina, por ejemplo, a mi criterio, Claro, en el electo presidente Javier Milei, y como yo lo he dicho en otras ocasiones, es donde yo tengo los puntos de divergencia más grandes con Milei, ¿no? Esta predominancia esto que el mercado es el que predomina. Además, Milei no es solamente liberal, él anoche dijo, soy el primer presidente liberal libertario de la humanidad. así es. Él es libertario, los libertarios tienen una tendencia a demonizar el Estado, porque lo ven como la causa de todos los males en la sociedad. En la doctrina social cristiana no es así. Estado, mercado son instituciones naturales. Pero para Benedicto, antes que una reflexión sobre el liberalismo económico, hay que reflexionar sobre el liberalismo político. Y Benedicto dice, incluso las doctrinas, la filosofía liberal, tiene raíces cristianas en la concepción cristiana de la libertad, que tiene tiene dos grandes referencias: Dios, fuente de toda razón y justicia, y por lo tanto la verdad, y los demás. Por eso Benedicto XVI decía, tu libertad coexiste con mi libertad y la libertad de todos. Y Francisco añadiría, y especialmente coexiste con la libertad de los pobres, de los vulnerables, de la tierra que gime con el gemido de los pobres. Creo que la Iglesia Católica en Argentina también tiene que cuestionarse muchas cosas en este tiempo. Una iglesia que a lo largo de toda la historia de la Argentina ha estado altamente politizada. Hemos participado de todos los procesos políticos, desde la colonia, la independencia, el siglo XIX y en este último tiempo, ¿no? La Iglesia tiene que dar un gran aporte. Y creo que en esto, fíjate, Brochero es un ejemplo estupendo. El obispo de Cruz del Eje, Ricardo Araya, siempre dice, miren, Brochero podía hablar con un liberal, con un radical, con un conservador, o con un hombre de pueblo. Esa libertad interior para decir lo que tenemos que decir, para señalar críticamente cuando haya que señalar
cosas críticas, para reconocer lo que se hace bien y para llamar la atención de aquellas cosas que no nos conducen, ¿no? Hay un filósofo, teólogo católico que yo sigo mucho, se llama Martin Ronheimer, que él dice: siempre la Iglesia en todo sistema político, pero más en el democrático, va a tener que ejercer una oposición crítica. No es criticar por criticar, pero nunca ningún sistema va a satisfacer del todo el evangelio y el humanismo cristiano. Ahí. Así es. Monseñor, aquí, bueno, alguna pregunta de Germán de San Luis, que pregunta ¿qué posicionamiento debemos tener respecto a los insultos hacia el Papa o la posibilidad de cortar lazos con el Vaticano? Bueno, es un poco lo que se conoció en campaña, ¿no?, de parte del nuevo presidente. Los insultos fueron ofensivos, fueron injustos, pero fue un desborde temperamental. Yo sinceramente lo he dicho en otras ocasiones, a mí no me preocupan tanto los rechazos y los repudios, por supuesto, me preocupan más las ideas de Milei. Me preocupó mucho más lo que dijo Milei sobre la justicia, sobre la caricatura de justicia social que él dibujó, que no es lo que enseña la Iglesia. Y respecto a cortar las relaciones con la Santa Sede, fue una tontería dicha por Venegas Lynch, que incluso fue inmediatamente rechazado por, creo que Diana Mondino, que va a ser la canciller del presidente Milei, lo rechazó inmediatamente porque es una estupidez. Claro. Creo que hablamos ya, o no sé con qué o con quién. Sí. Hay más de 100. Cuando se independiza un país, una de las primeras cosas que busca es establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Que claro, no es el Estado de la Ciudad del Vaticano, es el Papa, es el sucesor de Pedro. Por eso sería una tontería. Creo que a nadie se le pasa por la cabeza hoy en la Argentina dar ese paso, ¿no? Padre, creo que vamos a coincidir también, porque es un poco el fundamento de nuestra fe, porque lo ha dicho el mismo Cristo, que los caminos del Señor son misteriosos, pero confiamos absolutamente en la providencia, ¿no? Todo lo que pasa, Dios lo quiere, lo permite para nuestro bien. ¿Cómo no? Si nos ama como un padre, como una madre, como realmente es. Así que me parece que más allá de lo que nos pueda pasar hoy por el corazón, por la cabeza, por las ideas que tenemos, bueno, sigamos trabajando por el bien común, sobre todo preocupándonos por los más vulnerables, ¿no? Sí, y ojalá que nuestra Iglesia, nuestras comunidades cristianas sigan ofreciéndole a la sociedad, como decía el concilio, ¿no? La mayor riqueza que la Iglesia tiene para ofrecerle al mundo son sus hijos e hijas. Y yo matizo un poco más. Hijos e hijas jóvenes que se apasionen por la construcción del bien común, que sientan la vocación a la política. Necesitamos políticos, vuelvo sobre esto, rehabilitar la política, no despreciar y rechazar la política. Padre Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, gracias por el acompañamiento en todo este tiempo, en este largo proceso electoral desde lo pastoral. Un abrazo, Padre. A ustedes, como Saludos. siempre. Muchas gracias. Que tengas muy buen día.